Vamos entonces a ver el tema de combinaciones de carga y factores de resistencia. Los factores de resistencia los vamos a ver posteriormente cuando veamos las diferentes formas en las cuales vamos a diseñar a flexión, tensión, cortante, fractura, fluencia, bloque cortante, etcétera. Todos los diferentes estados límite que se le conocen. ¿Sí? Bueno, entonces comenzamos, vamos a ver lo que terminamos en la última clase. Voy a compartir pantalla primeramente para que ustedes puedan verlo, ¿no? ¿Sí? Entonces estábamos en estas notas en las cuales hicimos de que prácticamente desde el año 93, parece ser en Estados Unidos, empieza a usarse el diseño por factores de carga y resistencia. Fue el último de los materiales más importantes entre concreto y acero, en el cual ya no se utilizó esfuerzos permisibles, ya se empezaba a usar factores de carga y resistencia, y todavía sigue un poquito que algunos de los diseñadores utilizan este diseño por esfuerzos permisibles. En mi punto de vista, pues ya no debería de hacerse así, ¿no? Bueno, de las combinaciones de carga más importantes dijimos que unas eran estas que son gravitacionales, voy a ponerle ahí, y ahí sí toma en cuenta si es una estructura importante, ¿sí? Le ponemos como el grupo A, si es una estructura no tan importante como hospitales, escuelas, plantas de energía eléctrica, estaciones de bomberos, de policías, etcétera. Todo aquello que su falla va a provocar, pues, importantes, no solamente pérdidas económicas, sino de vidas humanas. El grupo B son aquellas estructuras que no caen en el grupo A. Está en el grupo B, por ejemplo, habitación, hoteles, algunos centros comerciales o todos prácticamente. Ya que me decía por ahí, no sé si en esta clase o en la otra, ¿qué pasaría con una bodega, una nave industrial? Va a depender dónde cae. Si la bodega o nave industrial está en una zona de escuela, sí, sería grupo A. Si está en una zona de hoteles, sería grupo B, por ejemplo, ¿no? Bueno, esa es una combinación de carga gravitacional, quiere decir que solamente vamos a tomar en cuenta carga vertical. ¿Sí? Entonces, es una de las más usadas, el diseño de vigas, losas, etcétera. Y vemos es como las estructuras del grupo A tienen más un factor de carga mayor, carga muerta y carga permanente y carga variable, porque vamos a aumentar la índice de confiabilidad beta o va a disminuir la probabilidad de falla. ¿Sí? Aquí disminuimos la probabilidad de falla, aquí es mayor la probabilidad de falla. Aún así, en ambos casos, la probabilidad de falla es muy pequeña, ¿no? Si está todo bien diseñado, cumplimos con las normas o códigos al menos, estará todo bastante bien, adecuado. Bueno, pero no es la única combinación, hay una combinación de cargas accidentales, como ustedes conocen, porque es igual para cualquier tipo de material. O sea, si ustedes ya vieron acero o mampostería, tendrán que ver las combinaciones de carga. Eso no es algo que es opcional. Aquí yo le puse como gamma I, incluso debería quitarle un poquito ese gamma I, ponerle un factor diferente. Le voy a quitar para ponerle un factor que sería FI, factor de carga yésimo, ¿sí? ¿Por qué le cambié factor de carga yésimo? Ahorita vamos a ver acciones en las cargas igual. Esas accidentales, todo está multiplicado por 1.1 de carga muerta. La carga muerta puede ser momento cortante, torsión, flexotorsión, etcétera, ¿no? Más 1.9, o sea que aquí cambia carga viva instantánea, ¿sí? Ahorita vamos a ver cuánto vale la carga viva máxima, la instantánea y para las diferentes intensidades, ¿sí? Y luego vamos a escoger 1.1 de alguno de los cargas accidentales que tengamos por ahí, uno a la vez. Puede ser aquí sismo, y luego se lo pongo yo independiente para que se note que en realidad son otra combinación distinta. ¿Sí? No importa que las primeras dos cargas, carga muerta y carga instantánea, sean exactamente la misma. Aquí lo que es interesante es que aquí yo puedo poner viento, por ejemplo, ¿no? Entonces va a haber dos combinaciones, una por cima y otra por viento. Y la pregunta es, ¿cuál utilizo? La que me dé los máximos efectos, ¿sí? Si de repente yo les digo a veces, una losa mejor me puede dar esto lo máximo, por ejemplo, ¿no? Lógicamente, que es el grupo A, si es para un edificio de escuelas. Pero después por sismo puede ser que en una columna me dé mayor el sismo y en una viga me dé mejor para viento, por decir, ¿no? Nada más estamos ahí haciendo una comparativa, ¿no? Puede haber muchas combinaciones en un edificio, una estructura en general, ¿no? Me ha tocado estar en proyectos donde en un puente había 50 combinaciones distintas, ¿no? Para los diferentes elementos que la constituyen, desde temperatura, paso del tren simultáneo con el otro tren, sismo en una dirección, sismo en la otra dirección, viento que pega por acá, viento que pega por otra dirección, viento con el paso de los trenes, etcétera, ¿no? Entonces todo eso hay que tomarse en cuenta.
Bueno, tenemos accidentales, vemos dos combinaciones. Gravitacionales, que es la que está arriba, ¿sí? Que lo divide en grupo A y grupo B. Accidentales no dividen grupo A y grupo B. O sea, ahí ya es indistinto. Sí, el sismo y el viento, como que sería muy difícil tratar de darle mayor, como se le llama, importancia en un grupo A y un grupo B, menor importancia, se le da lo mismo para el sismo para el viento, ¿no? Entonces sería un relajo de hacerlo de forma distinta. Hay otras combinaciones que por ahí hay un estado límite de servicio para revisar deformaciones prácticamente, ¿no? Sí. Y entonces en esa revisión, normalmente los factores de carga son iguales a uno, ¿no? Factor de carga yésimo, efectos de las cargas yésimos, en una viga, columna, losa, lo que sea, ¿no? Hay los aceros también, pero normalmente es prácticamente un diseño por concreto, no es un diseño en acero. Y aquí vamos a utilizar todas las combinaciones anteriores, por ejemplo, pero con sus factores de carga iguales a uno, ¿no? O sea, sería igual exactamente a uno. Ahí no hay diferencia otra vez entre estructuras del grupo A, estructuras del grupo B. Y por este accidental, pues aquí sería instantánea, más el sismo, por decir algo, ¿no? Con un factor de carga uno más el viento con un factor de carga uno. Instantánea más el viento. Y así sucesivamente. Y con esto me sirve para revisar deformaciones, en sismos, para revisar algunas, en condiciones de servicio, cuáles serían, por ejemplo, se le llaman distorsiones entre piso, que me da una medida de cuánto se va a distorsionar el edificio entre dos, entre pisos consecutivos, y que en realidad es una medida que se está, se le tiene un factor permisible dentro de los diferentes reglamentos, ¿no? Bueno, ahí tenemos este servicio y creo yo que falta uno que es importante también, que es para revisión de la estabilidad. No lo utilizamos demasiado, salvedad que sea de torres, transmisión o algo así, ¿no? Que de repente alguien me dice, vamos a ver si una torre es estable ante las fuerzas de viento de sismo, ¿no? Ok. Entonces, lo que se hace es que hay un factor de carga de punto 9 bajo la carga muerta. Después la carga viva, como es favorable a la estabilidad, se le da un valor de cero, más el efecto lateral que puede ser sismo, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y el otro puede ser muy parecido, carga muerta más el viento. Eso lo que está haciendo es que si yo tengo un edificio por aquí, ¿no? O una estructura, y aquí pega el viento, vamos a esperar, aquí pega el viento. Entonces, esto puede suceder dos cosas. Uno, que tantas las fuerzas de viento que lo trata de rotar, y otra es que es tan fuerte las fuerzas de viento que trata de moverlo. Lógicamente, eso es como que suena a un edificio muy complejo, pero puede ser una torre de transmisión, un elemento que lo está empujando de una forma tan fuerte que causa que se mueva ligeramente algunos milímetros, ¿no? La estructura, pero eso es suficiente para provocar una falla, ¿no? Del elemento. ¿Cuáles son las más importantes combinaciones de carga que existen? Eso lo propone directamente las combinaciones, todo lo que vemos ahí lo propone directamente el reglamento, ¿no? Esta parte de aquí, sumatoria, todos los factores de carga por las acciones. El efecto de las acciones propuesto por el reglamento o código. No hay otra, ¿no? Los factores de resistencia, por ejemplo, que esos son factores de resistencia que depende si estoy diseñando tensión, compresión cortante, etcétera, o para conexiones, eso lo propone directamente la norma, ¿sí? Directamente ahí me dice la norma cuál es el factor que vamos a utilizar. Normalmente hay algunos factores que no cambian mucho, en realidad está entre uno y 0.65, ¿no? No, ni pasa de uno, ni nunca he visto uno que sea menor que 0.50 hasta el momento, ¿no? El menor que he visto es 0.65, 1.0 que hay para unos tipos de conexiones, por ahí en particular, 0.90, que es el que más utilizamos en acero para flexión cortante. 1.0 lo diseñamos lo usamos para cortante cuando por endurecimiento por deformación, entre otras cosas. Bueno, regresamos a las cargas vivas, porque ¿cuáles son las cargas vivas que vamos a utilizar en un edificio o cuando estoy diseñando? La parte más importante aquí lo vamos a ver. Si tenemos por aquí, aquí está este. Este es la norma técnica complementaria. Aquí hice unas anotaciones en concreto. Simple y sencillamente, las cargas vivas van a ser iguales, no importa el material, sea concreto, madera, mampostería, acero, lo que sea, ¿no? Aluminio, lo que ustedes quieran diseñar, tiene que ser exactamente la misma carga viva. Esta es la norma técnica complementaria 2023 sobre criterios y acciones para el diseño estructural de las edificaciones. Entonces tenemos los tres datos. Aquí viene, por ejemplo, W máxima, WM mayúscula, W instantánea, WA, y W sola viene siendo la media. ¿Ok? Todos los datos que están
aquí arriba están en kilómetros por metro cuadrado, que es la unidad básica que utiliza el reglamento. Entre paréntesis está en kilogramos por metro cuadrado. Habitación está de 1.9 la máxima, 1.6 la instantánea, 0.80 la media. Entonces, que es prácticamente un poquito más en oficinas, ¿sí? 2.5, 1.8 y 1.0, que en habitación, ¿no? Que es un poquito menor. En aulas lo da prácticamente lo mismo que en oficinas. Entonces, que hay un cambio importante en esos dos. Hay una diferencia, digamos, pues hubiéramos puesto oficinas, despachos y laboratorios y después aulas, ¿no? Aquí la diferencia es que aulas es el grupo A y que puede tener una combinación de carga gravitacional con mayores factores de carga muerta y mayores factores de carga viva máxima, ¿sí? Bueno, comunicación para peatones, pues es que es mayor, estadios y lugares de reunión, la carga viva máxima es la mayor de todas, 4.5, la instantánea 3.5, que es alta, y la media, que es baja, 0.4. Otros lugares de reunión, templos, cines, bibliotecas, está entre 3.5, 2.5 la instantánea, 0.40 la media, ¿no? Y comercios, bodegas. Veo ustedes que hay una parte interesante. Antes se manejaba en el 2004, en el reglamento de 2004, esta parte de lo que sería cubiertas y azoteas como algo único. Solamente decías azoteas y era un valor para todo, ¿no? Y ahora como que hay una diferencia. No es lo mismo ir a una azotea donde solamente colocan pendiente para desahogar el agua pluvial, que es menor que el 5%, y ahí prácticamente podemos caminar sin ningún problema. Y ahí sí tenemos una carga viva máxima de 1, que es cierto, más baja que la de entrepiso, 0.7 la instantánea, 0.15 de media, ¿no? No esperamos que mucha gente se encuentre arriba durante un tiempo prolongado, por eso la media es bastante baja. En pendiente de 6 al 10%, pues ya un 10%, un 8% de pendiente ya es difícil de que mucha gente esté, de tal manera que se reduce un 40% la máxima, 0.3 a la mitad para la instantánea y 0.1 para la media, ¿no? Pendientes del 11 al 20% son mucho mayores, entonces se reduce a 0.4 la máxima, 0.2 la instantánea y 0.05 la media, ¿no? Y de mayores de 20% prácticamente se reduce a 0.3 la máxima, 0.2 la instantánea y 0.05 sigue siendo lo que sería el valor medio, ¿no? Volados en vía pública son 3.7 y 0.15, y garaje de estacionamiento 2.5 la máxima, 1.6 la instantánea y 0.40 la media, ¿no? Pues con esto lo tomamos de referencia y así nos sirve como para ir cargando la estructura que voy generando. El primer paso para diseñar un elemento estructural de acero, de concreto, es tratar de determinar cuáles son las cargas que van a actuar sobre la estructura. Y la primera parte es calcular una estructuración que va a ser viable. Después calcular los pesos de las cargas muertas, calcular con esta tabla las cargas vivas máximas y las instantáneas. Y después ya meter el efecto de las cargas accidentales como viento, sismo o la que va a ocurrir en ese entonces, ¿no? Bueno, recuerden que todos estos datos están en kilonewtons por metro cuadrado, ¿sí? Por eso las unidades que yo les recomiendo utilizar actualmente, ¿sí? Y son las que vamos a utilizar más adelante. Bueno, dejamos esa parte que ya tiene que ver con o las acciones, las combinaciones de carga, y nos metemos directamente a hacer, ¿no? Bueno, vimos algunas partes fundamentales, creo yo que nos pasamos ya directos aquí en materiales. Bueno, ya vimos algunas partes de materiales, ¿no? Los diferentes tipos de acero, ya vimos unos aceros que hemos estado ahí utilizando. Aquí vienen todos los tipos de acero, ¿no? Creo que vienen muchísimos. La curva de esfuerzo de formación, ya la habíamos visto, ¿no? Todo está bastante bien. Sí es cierto que esta es una parte muy, ¿cómo se llama? Muy académica, ¿no? Voy a poner así académica porque en realidad la curva de esfuerzo de formación del acero es un poquito diferente, ¿sí? Aquí están esfuerzos FY, que es la parte más importante del tipo de acero, es el FY, y después el secundario viene siendo el esfuerzo último de tensión. Y para los diferentes tipos de acero que existen. Sí, este sería un acero, dejar por ahí, tener la nomenclatura NMX, pero hay una nomenclatura aquí, la ACT, que tendríamos por acá, vamos a ver el siguiente. Acuérdense que son como 3 o 4 tipos de acero. El A36 es el que utilizó el siglo pasado muchísimo y se sigue utilizando en planchas y barras y diferentes tipos de perfiles, ¿no? Como ángulos prácticamente. Vamos a los otros. El A572 hay dos que son el de grado 50, que es que es el que se ha utilizado últimamente, y el 415, que es el grado 60, ¿sí? Y de ahí a la 992, a ver si sale por ahí.
580 también se utiliza, pero más que todo para puentes. Aquí dice 588, así que no está la 992, 913. Bueno, por ahí se los encargo, por ahí debe estar, ¿no? Bueno, después vamos a ver estas nomenclaturas que tenemos por ahí. Bueno, y aquí ya vimos esta designación. El Instituto Mexicano de Construcciones y Acero, y lo vimos en las últimas clases, dice ángulo de lados iguales, lo pone así, ángulos de lados desiguales, lados milimétricos, lados desiguales, el valor de C también lo vimos, los IR también, IS de placas soldadas, ¿sí? Hay unas cosas que se conocen como PTR circular, por ejemplo, y perfil CF, este es rolado en frío o conformado en frío, ¿sí? Para perfil Z, y entre otros, ¿no? Que existen por ahí. Hay unos perfiles que son T, que es como que le cortamos a una viga IR por lo menos a la mitad para ver que son una T, ¿sí? Entre otras condiciones. Vamos a ver, creo que ya tenemos todas las propiedades más interesantes. Ahora vamos a ver lo que sería ya el primer tema. Ya que vimos todo esto, ¿qué es lo que vimos? Las propiedades del acero, la curva de esfuerzo de formación del acero, los tipos más comunes del acero. Vimos de qué elementos mecánicos se forma el acero, no solamente de hierro y carbono, sino de manganeso, molibdeno, vanadio, zinc, por ejemplo, entre otros elementos de la tabla periódica, y en proporciones relativamente muy pequeñas que hacen que cambie sus propiedades, además de que se puede utilizar templado y otra serie de procedimientos metalúrgicos para mejorar su dureza, capacidad, resistencia, durabilidad, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora lo que sería ya el primer tema, ya que vimos estos temas que no dejan de ser menos. Vamos a ver elementos sujetos a tensión pura, ¿sí? Y sus conexiones, porque vamos a ver también esa parte de conexiones. ¿Sí? En términos generales, es el primer tema y el más simple, en realidad, la forma en la cual trabaja la tensión. Son tres estados límites. Hay que definir qué es un estado límite para comenzar, ¿sí? Un estado límite es el punto a partir del cual, no sé si lo vimos, pero si no lo comentamos. Es el punto a partir del cual la estructura o el elemento deja de trabajar para la cual fue hecho. Aquí se trató de generalizar conceptos como, por ejemplo, que no necesariamente tiene que caer en agotamiento de resistencia y colapso. O sea, cuando uno piensa, si ya falló la estructura es porque ya su estado límite ya se sobrepasó, pero a lo mejor se sobrepasó su estado límite hace muchísimo atrás, ¿no? Yo puedo hacer un estado límite que digo que no se agriete ni las grietas sean mínimas, ¿no? Y eso se puede definir desde muchísimo antes. Nosotros podemos ver la estructura que está intacta, pero en realidad tiene grietas que eso hace que la estructura deje de funcionar para lo cual fue hecho, ¿no? O que de repente puedo yo definir que las vibraciones que se generen por las cargas sean tan pequeñísimas que prácticamente sean imperceptibles para las personas, ¿no? Pero para una maquinaria no, ¿sí? Bueno, en tensión tenemos tres, ¿no? Tres estados límites, o no estado límite, son tres, que es fluencia, que es el más sencillo, que se viene de física, fractura, que es un poquito más elaborado, y finalmente bloque de cortante, que ni tan siquiera es uno de tensión. Bloque cortante tensión le llama últimamente el reglamento, no está muy bien definido el nombre, en realidad tiene que ver con eso, que no es exactamente tensión, es tensión cortante en realidad, ¿no? Y se hace como una simplificación, porque tendríamos que hacer cuestiones pues muy elaboradas para tratar de determinar su resistencia. Bueno, la fluencia, vamos a poner aquí, por ejemplo, acuérdense que la ecuación básica de diseño dice que las resistencias nominales multiplicadas por su factor de resistencia debe ser mayor o igual que las combinaciones de carga, ¿no? Pero la resistencia va a estar dada lo siguiente, lo voy a llamar como resistencia a la afluencia, si TR la afluencia, igual a un factor de resistencia a la afluencia, ¿sí? Por, y le vamos a poner así, el área de la sección completa, que voy a llamar como la G, y por FY, así de simple. A la G a veces se cambia por AB de A bruta en el reglamento, pero yo lo pongo así del A gross, ¿no? Que el área total, ¿sí? El factor de resistencia a la afluencia ya está supeditado, vale 0.90, ¿sí? En todos, es sin importar. Y el AG es el área completa, toda completa, de la sección transversal, ¿sí?
Y el FY, pues ya lo conocemos, depende del tipo de material, es el esfuerzo de flexión, la propiedad más importante que tiene el acero, ¿no? Es el esfuerzo de flexión. Todos los diferentes tipos de materiales pueden tener diferentes tipos de esfuerzo de flexión. El A36 tiene 250 megapascales, el A72 grados 50 tiene 345 megapascales, al igual que el A992, ¿sí? El A532 grados 60 tiene 415 megapascales. Bueno, de ahí ese está muy sencillo. Si usted depende directo, patrón de resistencia punto 90, área de la sección transversal hay que calcularlo y el F ya depende de si es de los que nombramos hace unos momentos, ¿no? Eso no hay mucha dificultad, ¿no? Digamos, oye, ya está todo hecho o dicho, ¿no? Lo que sí es un poquito más complejo y hay que darle un poquito más de tiempo por la cuestión es el de fractura. La fractura yo puedo llegar hasta el esfuerzo último de tensión del acero, pero sobre el área de los huecos, ¿sí? Entonces, la resistencia por fractura, voy a poner así con FR igual, hay un factor de resistencia a la fractura diferente hay un área neta última, vamos a llamarle como AU, si no bien recuerdo, por un esfuerzo último de tensión, ¿sí? No recuerdo si es un área AE, pero no es un área U, luego me van a decir, van a hacer esto, usted puso AU, ¿no? Área AE, ¿sí? Esta área AE viene siendo un factor corrector que tiene que tomar en cuenta la forma en la cual se transfiere la fuerza de tensión de un elemento a otro, ¿sí? Por uno o todos sus elementos, que multiplica al área neta, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es esto. El factor de resistencia a la fractura es igual a 0.75. Es menor que el otro que era 0.90. AE viene siendo el área neta efectiva. Por el factor corrector de U, un factor corrector, que siempre es menor que 1, menor o igual a 1, aquí ahí sí el límite inferior puede llegar tan cercanos a 0 como sea posible, ¿no? Eh, pero nunca va a ser 0. Es común que U más o menos esté igual entre 0.5 y 1.0, ¿no? Más o menos, ¿sí? Si los ángulos que son los que tienen el efecto que se van a transmitir la fuerza de tensión de una forma no muy buena, llegan a tener valores de U de 0.65, 0.40, 0.50, no sé, sería valores muy, muy bajos. Pero lo que es la parte más importante, creo yo, además de AU, es calcular el área neta. Es quitarle a la sección los huecos de tornillo, ¿no? Que va a tener. Los huecos de tornillo dependen del fuste del tornillo de acero de alta resistencia, ¿sí? Vamos a ver si existe tornillos de alta resistencia. Hay de dos, por ahí vimos en el manual tornillos de alta resistencia. Creo que sí, lo vamos a sacar de los materiales. Hay eh, tornillos de alta resistencia, son A325, que, que desde mi punto de vista es más común, A490, que es un poquito más de alta resistencia, y hay otros que son de A307, que son de menor resistencia, ¿no? ¿Sí? Estos se hacen para diámetros que van desde media pulgada o 12.7 milímetros, pasando por de ahí hasta 3 octavos no hay, debe de haber hasta finalmente una pulgada, ¿sí? Que son 25.4, y de ahí sí puede haber un poquito más una pulgada, un cuarto, que son 31.8 milímetros, y creo que es una y media, ¿no? Que es 38.1 milímetros. Son de los más grandes que puede haber. Hay varios tipos en ese rango de valores. Entonces no puedo poner los huecos de tornillo que se me antoje, ¿no? Digamos, oye, ¿sabes qué? Ponte un hueco de 10 milímetros. No, tiene que el hueco está supeditado al tamaño del tornillo que se va a usar, ¿no? ¿Sí? Una parte importante también, a ver, es también aparte del hueco, es que no coloco el hueco del mismo tamaño del tornillo, ¿no? Porque sería, imaginemos, tolerancias de obra no se podrían tener tan cercanas. Una cosa importante es de que a la hora que coloco, por ejemplo, aquí está el hueco, vamos a ver, aquí está el hueco, y de repente es el mismo tamaño que el fuste ¿cómo se llama? Del tornillo. Aquí está el tornillo, ¿sí? Y lo quiero meter ahí, ¿no? Sí, por mucho que yo quiera aquí está una roscada, pues no va a caber porque es exactamente del mismo tamaño, o cualquier error a la hora de hacer el hueco, lo que sea, no va a caber, eso va a ser un problema gigante. Entonces hay dos condiciones. Una,
es que se hace el hueco en el material un poquito más grande y eso se llama hueco tipo estándar. ¿Sí? Hay huecos tipo estándar que se hace ligeramente más grande. Ahorita vamos a ver qué tan grande, ¿no? Y hay huecos sobredimensionados, alargados y alargados. ¿Sí? El 90 y tantos por ciento lo va a ocupar los tipos estándar, ¿no? Entonces, casi siempre, a menos que digamos lo contrario, vamos a hablar de huecos tipo estándar, ¿sí? Entonces, vamos a ver eso en lo que dice el reglamento, porque es una parte importante. La parte de fluencia, pues no hay mucha consideración, ¿sí? Se da directo, pero la parte de fractura sí tiene que tener una consideración, ¿no? Vamos a hablar un poquito más de fractura en tensión, ¿sí? Y su estado límite. Vamos a ver si tenemos por ahí. Entramos directamente al reglamento. ¿Les parece? Profe, Dime. Sí, dime. Adelante. ¿podría regresarle tantito un momento? Claro. Sí, segundo. Ahí está. Vamos abajo. Vamos a hacer un poquito menos. A ver si está. Gracias, profe. Sí. Los huecos, vamos a ver de qué tamaño tienen que ser los huecos más grandes, estándar. Los sobredimensionados y alargados, salvo condiciones muy particulares, se va a hacer así. Normalmente no se hacen así, se hacen estándar, ¿no? Vamos a ver los huecos tipo estándar, ¿les parece? Voy a ver aquí el reglamento. Sí, aquí está, bueno, vamos a ver aquí, si aquí tenemos directamente hueco tipo estándar, una cosa más o menos parecida. Aquí está miembros en tensión, vamos a entrar directamente, pero antes de entrar a tensión, bueno, vamos a ver la tensión, ¿no? Eh, bueno, ven otra nomenclatura un poquito distinta, pero es exactamente lo que les dije. Aquí, por ejemplo, yo le pongo una G, simple y sencillamente por mí, ¿no? Porque yo lo puse del código americano, este FG sigue siendo igual, el factor de resistencia pues es 0.90, ¿no? Ya se los doy ya directamente. Está el límite fractura en la sección neta que ya le quitamos los tipos de tornillo. Esta es la sección total, esta es sección total, ¿sí? Y esa es la sección neta efectiva. Yo le llamé, ¿no? Y vean ustedes que está exactamente igual. Y aquí dicen los factores de carga y de resistencia, 0.90 la flexión, 0.75 la fractura. Y que bueno, ya se hace nada más esa consideración. Vamos a ver si tiene por acá el tamaño de los agujeros que tiene que tener, ¿no? Bueno, no, parece que se salió ya directo, ¿no? Fueron muy rápidos. Vamos a ver aquí entonces, propiedades geométricas, creo yo que aquí está, ¿sí? Bueno, vamos a leer una parte interesante de esta zona, ¿sale? Tenemos el área total, hay una área neta que le quitamos los huecos, está el área total que sirve para simple y sencillamente para fluencia, es la sección transversal AT, yo le llamo AG, pero es igual exactamente. El área neta se le llamo AN, le quitamos los huecos que tuviera de tornillo. El área neta efectiva corresponde a la superficie de la sección del miembro que se obtiene de las reducciones de la misma debido a la presencia de perforaciones, excentricidad en la transmisión de las cargas, así que no se transmite de manera uniforme, ¿sí? Secciones armadas. Vamos a ver lo que es el área neta. El área neta es una parte importante, ¿sí? Eh, el área neta de un miembro corresponde al área con potencial fractura que considera las reducciones en la misma debido a la presencia de ranuras, muescas y agujeros. Normalmente el 90 y tantos por ciento va a ser agujeros. En miembros donde la conexión con otros no requiere servicio en perforaciones, el área neta es igual al área total. A veces puede serse que el área neta es igual al área total, ¿sí? Y aquí nos dice algunas consideraciones al respecto, creo yo. No sé si aquí, por ejemplo, eh, cada agujero debe considerar una tolerancia del diámetro de 1.5 milímetros, un 16 de pulgada. Yo lo tomo que entre 1.5 y 1.6. ICE, yo lo tomo de ICE porque de ICE, el RFD maneja un 16 de pulgada y yo esto lo ponía como 1.6 milímetros y ahora el reglamento lo pone, no, 1.5 milímetros, ¿no?
mayor que el diámetro nominal del conector que permite su instalación. Además, para algunos procedimientos de perforación se debe considerar un daño alrededor del diámetro del agujero equivalente a 1.5 milímetros o un 16avo de pulgada. Vamos a explicar lo que dice miembros planos en A, ¿sí? Un poquito con el dibujo, porque a lo mejor lo leemos y nos explica qué es lo que está diciendo. Vamos a poner la otra hoja, si tenemos por aquí. Lo que está diciendo es lo siguiente, vamos a dibujar una circunferencia, ¿les parece? Y ponemos esa circunferencia pequeñita de un hueco, ¿no? Ahí está. De repente, este es el hueco original del mismo diámetro nominal. Voy a poner así, dB de Vol, que quiere decir diámetro del tornillo. Y lo pongo de ese diámetro, ¿no? Y vamos a dibujar otra, que sea de otro color, para que se note, ¿no? La diferencia, y lo vamos a dibujar un poquito más grande. Más o menos, ¿no? Lo puse en diferentes colores para que no hubiera problema. Entonces, este es el diámetro del, este es dB, ¿sí? Y esto es lo más grande que se le coloca un, para hueco tipo estándar, le voy a llamar así, hueco tipo estándar, le ponemos 1.5 milímetros más, ¿sí? 0.75 en cada lado, ¿no? Finalmente, sería, el hueco sería de 2 de dB más 1.5 milímetros completo, ¿no? Entonces, si quisiéramos medir, tendríamos que hacer un hueco con esas características, ¿eh? En vez de perforar un hueco de 12.7 milímetros, tengo que aumentarle 1.5 milímetros y eso es lo que le perforaría, ¿no? ¿Sí? Y punto. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la verdad? ¿Sí? Depende del tipo de cómo haga yo la perforación, ¿sí? La perforación se supone que la puedo hacer por muchos procedimientos, se supone que la puedo hacer por medio de taladro, por ejemplo, punzonamiento se me ocurre, ¿sí? Que punzone con un elemento X, y puedo hacerlo a través hasta con láser, agua, chorros de agua a presión, por ejemplo, láser, etcétera, ¿no? Que ya serían más sofisticados y que a lo mejor no se justifican económicamente, ¿sí? Porque pues será mucho más caro, ¿no? Pero taladro, punzonamiento, pues cualquier lado, ¿no? El problema es que el punzonamiento empieza a afectar eh, no solamente lo que es la periferia de estos elementos, y esta parte de aquí que está la periferia llega a dañarse, ¿no? Por efecto del punzonamiento. A lo mejor el láser lo deja bastante bien, o a lo mejor el chorro del agua no daña toda la periferia, pero ese daño quiere decir que yo le tengo que quitar, ese material ya no sirve para fines de capacidad de carga resistentes. Entonces, finalmente le tengo que considerar como si no hubiera nada en otro 1.5 milímetros más. Para mis fines de diseño, yo tengo que ser el diámetro nominal más 3 milímetros en la mayoría de los casos, ¿no? Si el hueco es de 12.7, tengo que usarle como 15.7 milímetros el hueco completo. Si eso hace de que, pues lógicamente, tenga menos material y entre menos material, menos resistente va a ser a la fractura este elemento. ¿Sí? Bueno, eso es lo que está comentando directamente y es cómo debemos de calcular. Otra parte interesante es cuando tenemos esta condición, o es aquí llegamos directamente, ¿no? Digamos, colocar aquí le llama zigzag, yo le llamo desfasados, tornillos desfasados, ¿no? En un mismo, este, en vez de colocarlo por aquí, imaginemos, o por acá, se le ocurrió a alguien por colocarlos desfasados. Tiene cierta lógica porque aumenta la capacidad a fractura, ¿sí? Entonces, hay una consideración que dice que podemos aumentar la capacidad de fractura, capacidad o resistencia estructural, ¿no? Pero a la fractura. Si la fractura es dominante, vale la pena hacerlo. Al desfasar los tornillos, la ubicación de los huecos. ¿Sí?
Y si tiene cierta lógica, se puede hacer, realmente no es trivial. Si tenemos así, lógicamente atrás tenemos otra placa, por ejemplo, para acá pasa otra placa, ¿sí? Y aquí pues vamos así, está tensión acá y acá también está tensión, acá termina. En vez de colocar los huecos de tornillo, lo voy a colocar rápido para que no haya bronca, ¿sí? Podemos colocar uno aquí, ¿sí? En vez de colocarlos así, en tres, vamos a poner tres hileras, ¿no? Uno, dos y tres, uno, dos y tres, uno, dos y tres. En vez de colocarlos así, aquí tendría que, por fractura, la sección crítica sería esta, ¿sí? Porque aquí está el 100% de los tornillos. Y después veríamos esto. Aquí sería uno, uno, 2, 2 y 3, 3. ¿Vale? Bueno, esa sería la crítica. Después vamos a ver por qué sería esta la crítica que tendría en este caso. Eh, Se podría generar una situación distinta. Vamos a copiarlos y pegarlos por acá, ¿sí? O parecidos. Vamos a generarlos así. Para que aquí estuviera. Aquí la placa sigue, no continúa. Aquí tiene una fuerza T. Acá le consideramos como que más grande la placa esta, ¿no? ¿Sí? Aquí la parte de abajo, la placa que llega, le puse un poquito más grande, puede ser del mismo tamaño normalmente, ¿sí? Y los huecos serían, por ejemplo, aquí colocar, bueno, se me pasó aquí así, por ejemplo, esta parte. Llega por acá, ¿sí? Bueno, vamos a dibujarlos ahí, los huecos que tendría entonces este elemento. Y aquí, pues este llega acá, pero a lo mejor llega por acá, aquí llega otro, aquí llega otro, aquí llega otro y aquí llega otro. Tendría que ser la placa más grande, ¿no? Bueno, sí, pero tendríamos que tener una consideración de ya con estos huecos desfasados, que se le llama así, la resistencia puede cambiar, la ruta de falla también cambia, que sería uno, pasa para acá y se regresa para acá y hace esto, ¿sí? Es decir, la ruta de falla principal pasa por uno, pasa por dos y regresa por uno, ¿sí? Yo tengo que ver si es posible este tipo de falla y normalmente es mayor que este de acá arriba, ¿sí? Entonces la capacidad resistente es mayor cuando hago desfasados los huecos, ¿sí? Y me aumenta su capacidad, ¿sí? Nada más que esto, hacer esta serie de cambios, estas de diagonales, el reglamento las diseña de una forma distinta, como aquí vamos a ver, ¿no? Se le tiene que aumentar ese cuadrado entre cuatro veces G, ese es el paso, y G se le conoce como granil, ¿sí? Y viene siendo esta condición. S es en la dirección de la carga y G es en la dirección perpendicular, ¿sí? Entonces viene siendo esto, si lo vemos así, este sería mi S a centros de huecos, S, y este sería el G. Y puede ser distinto, este puede ser un S1, G1, y este puede ser distinto, este puede ser un S2 y un G2, ¿sí? Y dice que se le aumenta, para calcular la capacidad resistente de esto sería, por ejemplo, el área neta, sería igual al área de la sección completa, esta placa, le empezáramos a reducir, a quitar los huecos de tornillo, que tendría uno, dos, tres huecos de tornillo, 3 dB, ¿sí? Ya después de ahí, más 3 milímetros, ¿ok? Sería así el diámetro más 3 milímetros. ¿Por qué? Porque se dañó y porque es un hueco tipo estándar. Y después le vamos a, esto ya se queda así, esto sería multiplicado todo por el espesor de la placa, de placa. Eso le quitamos eso, pero dice, le debemos de sumar a cada caso de igual a uno hasta el número total de cambios de dirección de SI cuadrada entre cuatro veces G por el espesor de la placa. Así quedaría más o menos una fórmula, ¿sí? Para calcular el área neta de este tipo de elementos en las placas, ¿sí? Ahí porque tengo tres tornillos, pero yo lo puedo generalizar y decir, bueno, pues si tienes más tornillos, ¿qué pasa? ¿No? Bueno, pues le quitamos tres y le ponemos el número de tornillos aquí, NT. Si área de la sección completa le quito el número de tornillos más 3 milímetros por el espesor de la placa, pero debo de sumar el cambio de dirección, ¿sí? Esto es lo que me aumenta su capacidad de carga, lo que estén como color naranja, ¿sí? Y eso es lo que hace que sea ligeramente mejor. Bueno, vamos a dejarle aquí ahorita, ¿sí? Yo les paso el video más adelante, ya una vez que se tenga, y ya nos vemos mañana, pero yo que ya bien y podamos hacer algunos ejercicios sobre esto. Es muy sencillo, ¿no? La primera es lo que sería finalmente
fluencia y la que es la parte de fractura, y vamos a aumentar un poquito de complejidad, ¿no? Sí, al respecto. Por ahí, lo que es el semestre pasado, hicimos por ahí una armadura y determinamos algunas partes importantes que podemos hacer rápido para que hacemos un caso mucho más práctico para que lo podamos nosotros ver y analizar. ¿De acuerdo? Cuando termino de esto, no sé si hay alguna pregunta hasta ahorita. No, profe. Bueno, está bien. Entonces, vamos a dejar de grabar, entonces ya que no hicieron preguntas, y continuamos.